Entonces, agradecemos la invitación que nos ha hecho la Procuraduría General de la Nación para participar en este importante foro que yo creo que estábamos en mora de hacer y de asistir. La presentación que voy a hacerles sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia en el sector privado y particularmente entre un segmento muy particular del sector privado que son las cámaras de comercio que tienen un oficio reglado y muy especial, sui generis en la institucionalidad colombiana, nos va a permitir mirar un tema que desde hace algunas décadas vivimos en Colombia, la publicización de lo público, como se decía académicamente, y de lo privado y la privatización de lo público. En ese escenario hemos asistido en los últimos 20 años en Colombia a la implementación de distintas políticas que nos conducen a entender, replantear y revisar el rol del Estado, en donde el Estado ha dejado de cumplir una serie de tareas, ha dejado unos campos para trasladárselo a los privados, en donde los privados han venido asumiendo algunas funciones y algunos compromisos antes reservados exclusivamente a la esfera estatal, y en donde hoy asistimos también a que los privados cumplen funciones públicas, lo cual no es nuevo en la institucionalidad colombiana y particularmente en el sector de cámaras de comercio. Hoy me acompañan dos colegas de las cámaras de comercio del país y si tienen alguna duda ellos los pueden profundizar. Lo primero que quería decirles adicionalmente es que en las cámaras de comercio su naturaleza jurídica es de entidades privadas, sin ánimo de lucro, de carácter gremial y corporativo que cumplen una función pública. Y una función pública reglada estrictamente en la ley, que se deriva de la misma historia del registro mercantil. Las cámaras de comercio, para contarles a ustedes, son entidades centenarias en la institucionalidad colombiana. Datan del último tercio del siglo XIX. Tenemos cámaras de comercio que están cumpliendo en este año más de 100 años. Tenemos la Cámara de Comercio de Bogotá que tiene casi cerca de 130 años en la institucionalidad colombiana, pero particularmente la función pública de las cámaras se entroniza con la delegación del registro mercantil en 1931, que posteriormente es recogido en el Código de Comercio y se le delega a las cámaras de comercio la función de llevar el registro mercantil con dos finalidades fundamentales: la de generar publicidad de los actos de los comerciantes y en segundo lugar, el de generar una circunstancia jurídica particular que es la oponibilidad de los actos de los privados frente al público y frente a los terceros. Posteriormente, distintas normas le fueron entregando a las cámaras de comercio registros públicos. En el año 1993, la ley 80 de ese año le entregó a las cámaras de comercio el llevar el registro único de proponentes, tantas veces reformado y modificado en distintas normas, la ley 1150, recientemente el decreto 150 del 2013 expedido, que reúne toda la reglamentación del sistema de contratación estatal en Colombia. Se le entregó también el registro de entidades sin ánimo de lucro desde 1995 con la reforma del sistema de reducción de trámites de ese año. Se le entregó también el registro de entidades de economía solidaria, el registro nacional de turismo, el registro de veedurías ciudadanas y dos registros sui generis que son los registros de entidades no gubernamentales de origen externo y el registro de vendedores de juegos de azar y apuestas. Ese universo de registros son el ejercicio de una función pública cuya información es pública. Es decir, a las cámaras de comercio no les es extraña la publicidad, ni les es extraña la transparencia ni la publicidad de toda la información derivada del cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, se trata de una función reglada. Por tratarse de una función reglada tiene sus propios ritos, sus propios procedimientos, sus mecanismos y su información absolutamente reglada tanto en los marcos legales como en los marcos
de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo tanto, las cámaras de comercio no pueden hacer nada más allá de lo que la ley les dice. No pueden certificar nada más de lo que la ley les autoriza. En ese escenario, toda su competencia está circunscrita a ese marco de acción. En materia de las últimas reformas normativas que se han vivido en el sector, la ley 17, el decreto 019 del año 2013 introduce una concepción relevante para la información pública en materia de la función de las cámaras de comercio. Crea el Registro Único Empresarial y Social de Colombia, en el cual se contiene toda la información del sector empresarial colombiano y del sector social colombiano. Toda la información de todos los empresarios, de todas las entidades sin ánimo de lucro, se encuentra depositada en el RUES en un ambiente de datos abiertos. Cualquier persona puede consultar la información de cualquier empresario en Colombia en cualquier circunstancia y con un efecto particular que para muchas personas parece ser desapercibido, y es el control de la homonimia. En materia comercial en Colombia, nadie puede constituir una empresa y nadie puede abrir un establecimiento de comercio que tenga el nombre exacto o igual al de otro negocio, al de otra sociedad, al de otro establecimiento. Y a través de ese mecanismo del RUE se cumple un propósito de información pública de controlar y evitar la homonimia. La homonimia es además uno de los elementos que pueden garantizar la competencia leal en el mercado, que nadie use el nombre de otro para hacer negocios. Y eso es un principio fundamental de la existencia de los mercados libremente competitivos. Igualmente, posteriormente, la Ley 17 de 77 del 2013 le asigna a la red de cámaras de comercio y particularmente a Confecámaras una revolución en el sistema de los registros, el registro de garantías mobiliarias. Es una nueva modalidad de entender las garantías en Colombia. Durante la existencia del Código de Comercio de los últimos 42 años se inscribieron 40.000 prendas en las cámaras de comercio. En el último año en Colombia, a partir de la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias, se han registrado en el sistema de registro de garantías mobiliarias 1.600.000 prendas. Llamémoslas así, 1.600.000 garantías mobiliarias, y se han garantizado obligaciones por más de 400 billones de pesos. O sea, tenemos un conjunto, además de nuevos registros que complementan la información. Y un tercer aspecto para resaltar el rol y la naturaleza de las cámaras, los recursos de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, en ejercicio de sus funciones públicas, perciben un ingreso público que se denomina tasa contributiva, denominada así en la última reforma constitucional en su artículo 182, en el cual señala que los ingresos autorizados por la ley a las cámaras de comercio en ejercicio de su función registral es una tasa contributiva que tiene una característica especial, que se recibe de la operación del registro, pero las cámaras las pueden destinar solidariamente al cumplimiento de todas sus funciones que le han sido delegadas tanto por la ley como por el Gobierno Nacional. Y de este sentido, al entronizarnos en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, tenemos que entender y traducir para decir desde el ámbito privado cómo percibimos e implementamos la Ley de Transparencia. Y en este escenario hay que decir, las cámaras de comercio son entidades que ya conocen de la transparencia y la publicidad. Y en el marco de la red de cámaras de comercio trabajamos proactivamente con el Estado en el esfuerzo de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio forma parte de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, forma parte del Comité de Gobierno Abierto, del Acuerdo de Gobierno Abierto de Colombia, en donde recientemente terminamos de definir el plan de acción para el próximo año, y tenemos una mesa de trabajo permanente con la Secretaría de Transparencia de Colombia con el propósito de hacer una cosa sencilla. La información que está en poder de las cámaras de comercio, que se consolida hoy en el Registro Único Empresarial y Social de Colombia, tiene dos efectos relevantes en la economía y en la política pública. Primero, para los comerciantes y para los agentes de negocios en Colombia, esa información es una información fundamental para hacer negocios.
decidir dónde invertir, con quién asociarse, cuáles son los mercados, quiénes son las competencias. Pero para el sector público tiene mucha importancia y mucha relevancia para formular política pública en materia de lucha contra la corrupción, en lucha contra la evasión. Tenemos conexiones hoy con 162 entidades públicas a través de las cuales, por ejemplo, recibimos el reporte de entidades estatales, que es a través de las cuales en el registro de proponentes recibimos las multas, las sanciones, las inhabilidades y las inhabilidades por incumplimiento reiterado. Toda esa información la devolvemos al Estado. Toda esa información se le devuelve también a la Secretaría de Transparencia y se le entrega también a otros organismos de manera abierta, con el propósito de que contribuya a los propósitos de luchar contra la corrupción, de perseguir los evasores y generar unas buenas prácticas en el ambiente de los negocios en Colombia. Entendimos que la ley de transparencia regula el derecho fundamental de todo ciudadano a acceder a la información pública, pero genera una obligación fundamental a todos los actores que han sido considerados obligados de dar abiertamente la información en el contexto que les toca y en el marco jurídico que los regula. Y es allí en donde precisamente está la diferencia entre lo público y lo privado, porque tratándose de privados, el cumplimiento de la ley debe hacerse dentro del marco regulatorio propio de la naturaleza de los privados. Es decir, no por el hecho de cumplir una función pública nos volvemos públicos, no por el hecho de cumplir una función pública tenemos que asumir todo el rol y la institucionalidad que corresponde a los públicos. La asumimos dentro del contexto que nos corresponde como agentes privados. Y en ese escenario, entonces, precisamos los elementos estructurales de la ley, otorgamos unas garantías básicas para el ejercicio de acuerdo con el alcance que nos exige la ley y tenemos un elemento de ciertos conflictos, y yo le comentaba ahorita a nuestra conferencista chilena, que tenemos una alineación perfecta en este momento para los privados, de lujo para un observatorio normativo. Tenemos la ley de protección de datos personales que obliga que buena parte de la información de las cámaras de comercio debe ser protegida y no debe ser circular sin autorización previa de su titular. En segundo lugar, tenemos la Ley de Acceso a la Información y Transparencia que me dice todo es público. Tenemos la Ley de Archivo General de la Nación que me está diciendo, señores, implementen mecanismos de seguridad y protección de la información para que no sean usados fraudulentamente. Y cuarto, tengo el tema del sistema de prevención de fraudes registrales en operaciones de Cámara de Comercio, que implica que, por ejemplo, acceso a una base de datos muy cuidadosa, muy rigurosa y muy exigente, como es la base de datos de datos biométricos de todos los individuos en Colombia. Cualquier operación registral que se vaya a hacer en Colombia va a implicar identificar biométricamente los sujetos que están intentando hacer esa operación. Para poder hacer eso tengo un sistema riguroso de seguridad de la información y control de la información que implica los mayores controles de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque esa información que está allá es información sensible que no puede usar. Entonces tenemos un conjunto normativo con una alineación perfecta y con un sumo cuidado en su implementación y, como alguien decía muy sabiamente, a todo toca hacerle al mismo tiempo. Pero en materia de esta norma, hemos entendido que el principio de máxima transparencia que consagra implica para la aplicación de dos elementos centrales. Primero, al campo del cumplimiento de la función pública de las cámaras de comercio y la información derivada de la función pública, que ya de por sí es pública y era pública y se hacía pública antes de la ley de transparencia. Y en segundo lugar, a un campo también interesante y nuevo que nos cobija por efecto de la aplicación de la ley, es al campo de la administración de los recursos públicos que perciben las cámaras de comercio. Entonces, por esos dos elementos, quedamos incorporados dentro de la estructura de los sujetos obligados por el ejercicio de la función pública y la administración de los recursos públicos. Y ahí un poco el dolor de cabeza y el galimatías en que nos tuvimos que meter para implementar la ley. Para el ejercicio de implementación, como les decía, nos ceñimos en el cuadro abajo al ejercicio de la función pública
y a la administración de los recursos públicos, en 3 componentes fundamentales que son los que estructura el sistema colombiano de transparencia y acceso a la información, que es la transparencia activa, en los 2 componentes de información mínima estructural e información mínima funcional, en segundo, el de la transparencia pasiva, en donde ya veníamos cumpliendo unos elementos muy importantes en materia de transparencia pasiva antes de la vigencia de la ley, derivados de la aplicación del Código del Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, y tercero, la implementación de los instrumentos para la gestión de la transparencia. En el primer componente de gestión de la transparencia activa, desarrollamos la guía de implementación de la transparencia activa, que contiene todos y cada uno de los elementos que constituyen el inventario de la transparencia activa, tanto en materia estructural como en materia funcional. Segundo, a través de la página web hemos hecho público, y en las 57 cámaras de Colombia, hoy está publicada la información que se hace obligatoria en esta materia. Y tercero, esa información es de actualización mensual. Por otra parte, pero aquí es en donde viene una precisión muy sutil que tener en cuenta, es que la información pública de carácter registral tiene sus propios sistemas de publicidad y tiene sus propios mecanismos de certificación y de entrega de información reglados en el régimen legal de los registros públicos y reglado por la instancia de control, inspección y vigilancia, que es la superintendencia. Para ponerles un ejemplo, la ley me dice, sencillamente, que el mecanismo por el cual yo hago que primero puedo llevar públicamente todos los registros es a través del sistema de libros de registros que serán públicos, consultados por cualquier persona. Pero el acceso a la información particular de cualquier sujeto que esté en esos libros es a través de la certificación, que es un componente fundamental del cumplimiento de la función pública. Y en el ejercicio del cumplimiento de la ley de transparencia ya veníamos nosotros ejerciendo esa función, cumpliendo con la entrega de certificados que hoy tiene un salto cualitativo significativo en Colombia para las cámaras de comercio. A partir del día 1 de julio, toda la certificación de los registros públicos en Colombia es electrónica y en línea. Cualquier persona desde su oficina puede bajar el certificado de cualquier empresa en Colombia. Obviamente, no es un trámite gratuito como lo dice la ley, porque eso implica el reconocimiento de costos que están autorizados en una tarifa legal autorizada en Colombia, por el régimen legal propio de las cámaras de comercio. Pero ya la información por sí es pública y se puede conseguir en línea y se puede conseguir en tiempo real. ¿Qué hicimos en la guía de la transparencia activa para la información mínima estructural y la información mínima funcional? Identificamos la estructura básica de las organizaciones de las cámaras de comercio, incorporamos su presupuesto público, el directorio de empleados, no solo de los que cumplen función pública, sino aún los que cumpliendo función privada son pagados con cargo a recursos públicos. Incorporamos las escalas salariales, en donde tuvimos una enorme discusión constructiva con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para entender que la publicidad de las escalas salariales llegaba hasta ahí, identificada en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ustedes saben lo que le puede suceder a un funcionario público o privado en Popayán el día que publique en una página web su sueldo. Viola su seguridad y viola su intimidad. Por tal motivo, en ese sentido, consideramos que a pesar de que exista información que proviene de la Administración de Recursos Públicos, queda amparada en el campo de la Ley de Protección de Datos Personales, por estar relacionada con la seguridad y con la intimidad de los sujetos. Igualmente, publicamos en materia de la guía de implementación de lo estructural las normas generales, reglamentarias y las políticas y elementos manuales, es todo el marco regulatorio de las cámaras de comercio, identificado en cada uno de las funciones que ellas cumplen.
Las metas, los objetivos y todo lo que es la planeación estratégica de cada una de las cámaras está allí identificada. Sus metas en materia, porque acordémonos, otro elemento de la naturaleza privada de las cámaras de comercio es las cámaras en cada una de sus regiones se comportan como agencias de desarrollo, articulando los intereses públicos y privados para el desarrollo de sus regiones, de sus empresarios y estimulando también el desarrollo del sector estatal ubicado en sus propias jurisdicciones. De manera tal que en los planes estratégicos de las cámaras hay unos objetivos particulares importantes relacionados con el desarrollo de sus regiones, con el desarrollo de sus empresarios y con la forma como atraen recursos para estimular los emprendimientos en sus jurisdicciones. Por eso están incorporados las metas, los objetivos y los planes estratégicos, no únicamente vinculados a la función registral, vinculados al cumplimiento de sus funciones, y por otra parte, un componente muy importante y es todo el comportamiento contractual de las cámaras de comercio. Si bien hemos dado unas discusiones muy interesantes con la Agencia Nacional de Contratación y con la Presidencia de la República, el régimen legal de cámaras de comercio es de derecho privado. Su estructura corporativa, su régimen contractual y su régimen laboral son de esencia particular y privada. Sin embargo, administramos y contratamos con cargo a recursos públicos. ¿Y qué pagamos y qué contratamos con cargo a recursos públicos? Somos intensivos en recursos humanos calificados, somos intensivos en tecnología, somos intensivos en adquisición de insumos, suministros y consultorías especializadas para la función pública. Nuestra contratación, entonces, no se rige por las normas del derecho contractual estatal, se rige por las normas del derecho privado, pero hacemos públicos los contratos a través de SECOP. Publicamos la contratación y publicamos algo similar a los planes de compra de las entidades estatales en el SECOP que indican, con cargo al presupuesto público de las cámaras de comercio, que está destinado a ser invertido y contratado durante una vigencia determinada. En materia de la implementación de la transparencia activa funcional, que hemos identificado en nuestra guía de implementación, las funciones fundamentales de relacionamiento público de las cámaras de comercio. Describimos cómo son las funciones de las cámaras, cómo están reglamentadas y cómo se tramitan, por ejemplo, los registros públicos. También toda la política que tiene que ver en las cámaras de comercio con servicio al cliente y con la atención de quejas y reclamos. Todo lo que es el trámite de PQRs, el trámite de derechos de petición y derechos de información que ya veníamos realizando. Por cuenta tanto del Código de lo Administrativo y lo Contencioso Administrativo, de la Ley de Protección de Datos Personales, tenemos un régimen particular de derechos de petición, que desde antes hemos venido estructurando y cumpliendo. Y tenemos también publicados los informes de gestión y evaluación permanente que se hacen en las cámaras de comercio. Los procedimientos, lineamientos y sus políticas en materia de adquisiciones y compras y las adjudicaciones contractuales. Como les decía, entonces, en materia de la transparencia pasiva, que es el deber de todo sujeto obligado de atender los derechos de información, entendimos que el derecho de información es una especialidad del derecho de petición. Y en las cámaras ya tenemos una antelación y principio. Todo el trámite de la función registral se realiza en ejercicio del derecho de petición, reglado por el Código Administrativo, con los términos del Código Administrativo y de lo contencioso administrativo y con los plazos que allí se consagran. En materia de protección, todo lo que significa la atención de los derechos de los titulares de información derivados de la Ley 1581. Contamos también con políticas de servicio al cliente y con políticas de atención de seguridad de la información y políticas y prácticas de atención de quejas y reclamos. Pero en este tema especial de la Ley de Transparencia se nos convierte en la oportunidad de poner especial atención en el uso del derecho de información e implementar el registro del derecho de información, que es un sistema particular en el cual
registraremos todos los derechos de información que susciten los ciudadanos, el trámite que se le ha dado, el tema cómo ha sido resuelto y la oportunidad de la respuesta que se le está brindando. Ese tema está en trabajo porque implica un proceso juicioso de ordenamiento y revisión de procedimientos al interior que se me relaciona con otros aspectos. Juega con el tema de gestión documental, cómo entra la información, cómo se almacena, cómo se custodia la documentación, juega con el tema de seguridad de la información e identificación de usuarios. Entonces estos temas empiezan a relacionarse con otros campos de esfera que afectan a las cámaras de comercio y que tienen regulaciones particulares. Estaremos implementando también los mecanismos de recepción y trámite, como les decía, y el registro de derechos de información que estará listo en el mes de septiembre en el marco temporal que la ley nos tiene previstos para ese efecto. Y en materia de los instrumentos de la gestión de la transparencia, los 4 fundamentales están siendo desarrollados de la siguiente manera. El más importante, el programa de gestión documental. Finalmente, lo que esto implica es, Colombia tiene una muy importante y muy rica regulación en materia de conservación de la memoria documental de quienes tramitan asuntos públicos, sean públicos ellos o privados. Con un solo propósito, la información es fundamental, la conservación de la información es fundamental para garantizar la continuidad de los procesos públicos. Por esa razón, la Superintendencia de Industria y Comercio desde el mes de marzo del 2014 y posteriormente en enero nos obligó a implementar un programa de gestión documental que dé cuenta de los estándares de exigencia que tiene la Ley 1712 en materia de transparencia. Y ha implicado una gran revisión de política, una gran revisión de procedimientos y estándares. Y a tal punto que hemos estructurado un nuevo marco de política de gestión documental para cámaras de comercio que en este momento está siendo aprobado por el Archivo General de la Nación, que dice 3 cosas fundamentales. La unidad básica de gestión de la información pública de las cámaras de comercio es el expediente del usuario. Segundo, la información puede ser sustituida por información electrónica, lo cual nos abre el campo de lo electrónico y lo digital en la conservación de la información y la memoria. Y un tercer lugar, nos permite fácilmente incorporar los avances tecnológicos que se realizan para conservar la información y la memoria. Bajo esos 3 elementos, estamos estructurando un nuevo modelo de gestión documental con unos tiempos de retención apropiados a las funciones públicas y a los intereses de los empresarios para ser coherentes con las disposiciones del Código de Comercio que dicen cuánto tiempo debe conservar un empresario su información. Y nosotros como fedatarios públicos de los actos de los privados tenemos que tener un término espejo con el de los empresarios, es decir, por el mismo tiempo vamos a tener que mantener esa información activa para tener después una información perenne que será conservada en condiciones tales que permita ser rescatada en cualquier momento a solicitud de los interesados. Para ponerles un ejemplo, es frecuente que en las cámaras de comercio me pidan que certifiquemos quiénes eran las juntas directivas de Avianca y Bavaria en 1945. Y esa información tiene que estar conservada. Pero en papel, no. Esa información la tenemos que garantizar que la mantenemos conservada en un medio digital lo suficientemente seguro para garantizar su conservación total. En segundo lugar, el esquema de publicación de información. Este es un elemento importante, fundamentalmente pedagógico e identificador al usuario que hemos diseñado para implementar a través de todas las páginas web de las cámaras de comercio, es orientar al lector en dónde está la información. Y en tercer lugar, tenemos los registros de activos de información, que es el índice y el catálogo de la información pública que se administra, que como bien ya lo hemos definido, se relaciona tanto con el cumplimiento de la información pública como la administración de los recursos públicos. Para citarles un ejemplo, que está en ese índice, en ese registro de activos de información. Básicamente la descripción de lo que es el registro mercantil, el registro de proponentes, el registro único empresarial y social de Colombia, el registro de entidades sin ánimo de lucro,
los informes de las entidades, a las entidades públicas y los documentos que tengan el carácter de público obtenidos y administrados en el ejercicio de las funciones públicas y de la administración de los recursos públicos. Y por último, el más importante de todos, el índice de información clasificada. Si bien la ley 1712 me dice, en materia del ejercicio de la función pública y el cumplimiento de la administración de los recursos públicos, todo es público, ahí tenemos un elemento muy cuidadoso de analizar y observar, es el traslape normativo que existe entre habeas data y acceso a la información. Mucha de la información que poseemos en ejercicio de nuestras funciones de administración de recursos públicos va a tener el carácter de clasificado en protección de la privacidad de los sujetos o por tratarse de información que tiene carácter sensible. Por ejemplo, la información de las bases de datos de los funcionarios de cámaras de comercio tiene enormes componentes de información sensible que no pueden ser públicos. La información de los empresarios derivada de los registros públicos que no tienen el carácter público puede tener información sensible porque puede contener datos de menores de edad. Y esa información, por eso ese índice de información clasificada lo estamos estructurando de manera tal que el único propósito es preservar los derechos a la intimidad, el derecho al buen nombre y a la titularidad de los sujetos. Muy bien. Otros aspectos que son relevantes y que todavía no han sido reglamentados. La publicación de datos abiertos, estamos esperando la reglamentación del Ministerio y la TIC al respecto. Entendemos que el tema de datos abiertos, Open Data, es importante en el mercado colombiano, es importante en la institucionalidad, pero también tenemos que entenderlo que en el marco del ejercicio de las funciones públicas y de la información pública que administramos, hay que darle un carácter especial y un alcance particular en la regulación. Segundo, la accesibilidad en formatos alternativos, en donde hemos tenido que entender que esto es a petición de un individuo o de un sujeto especial que tenga un interés particular en protección de algún grupo étnico o cultural del país. Porque, por ejemplo, no puedo asumir la obligación de traducir al guayú todos los registros públicos de la Cámara de Comercio de La Guajira, o traducir al país todos los registros públicos de la Cámara de Comercio de Popayán. Hay que entenderlo en el límite exacto de lo que significa en un país pluriétnico y multicultural como Colombia. Segundo, la accesibilidad de medios electrónicos en población de situación de discapacidad, tema que estamos ya trabajando. La accesibilidad a espacios públicos, ese es un tema que de antaño las cámaras de comercio han venido trabajando para facilitar a personas en condiciones de discapacidad el acceso y la publicación de mecanismos de participación a través de formularios de políticas en ejercicio de las funciones públicas. ¿Cuál ha sido el rol de la Confederación de Cámaras de Comercio en todo este ejercicio? Ha sido básicamente precisar el alcance de la ley para las cámaras de comercio. En mesas de trabajo con la Presidencia de la República, en escenarios y foros de discusión en donde también concurrimos con la Procuraduría General de la Nación. Preservar, en segundo lugar, preservar el marco legal que regula la función registral de las cámaras de comercio, que tiene su marco regulatorio propio, sus límites propios establecidos en leyes y en un marco propio definido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y generar claridad corporativa sobre el alcance de las obligaciones. Como les contaba, hemos desarrollado las guías de implementación de transparencia, el modelo de registro de activos de información, la guía para la publicidad de las estructuras salariales. Estamos en el diseño y culminando el diseño de los programas de gestión documental. Estamos trabajando en concluir el diseño del esquema de publicidad y el índice de información clasificada. Y acabamos de hacer una encuesta en cámaras de comercio con el propósito de evaluar cómo se estaba cumpliendo y encontramos satisfactoriamente un nivel superior al 95% de cumplimiento en todas las cámaras de comercio del país. Finalmente, ¿cuáles son los desafíos que desde nuestra óptica vemos al respecto de lo que requiere una nueva ley de esta dimensión en Colombia?
Primero, promover los incentivos correctos en los ciudadanos y en los privados para el ejercicio del derecho a la información. Segundo, promover y consolidar una cultura de transparencia en actores públicos y ciudadanos. Tercero, precisar el límite entre el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, reglamentar los aspectos pendientes y resolver diferencias estructurales en la concepción del alcance de la ley en distintos sectores. No todos los sectores han recibido la ley de la misma manera. En el sector privado que cumple funciones públicas, somos muchos los actores que somos de distinta naturaleza y cumplimos muy diferentes funciones. Y creo que ese es un entendimiento importante que tiene que hacer tanto el regulador como quien va a ejercer las funciones de control sobre la implementación de esta ley, que es entender la naturaleza, las obligaciones y las funciones particulares de los sujetos que están en el alcance de esta ley. Bueno, este era nuestro mensaje que queríamos transmitirle. Muchas gracias.